todos será la victoria, patria o muerte. Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. En esta nueva temporada del podcast viajaremos por diferentes experiencias revolucionarias que se fueron sucediendo a lo largo de nuestra era. Te esperamos, capítulo a capítulo, para escucharnos y escucharte. Bienvenidos a Huellas de la Historia Revolución, recuperando la voz de los olvidados. Empezamos tratando la cuestión de la revolución como categoría de análisis y de aplicación a los procesos en general. En primer lugar, creo conveniente desechar cualquier tipo de análisis comparativo, mecanicista o determinista. Como demuestra Hobsbawm en su artículo basado en una comunicación presentada al 14º Congreso Internacional de Ciencias Históricas de San Francisco, y que llevaba como título La Revolución, que termina siendo publicado en un libro de Porter llamado La Revolución en la Historia. Los estudios comparativos pueden presentar fallas al querer esquematizar procesos diferentes a partir de la determinación de causas y consecuencias que serían comunes entre ellos. La comparación llevaría a la creación de ciertas leyes que terminarían siendo determinantes y se aplicarían en forma mecánica para poder estudiar procesos que pueden ser similares o predecir futuros acontecimientos a partir de patrones compartidos. Entonces, ¿dónde radica o dónde podemos encontrar la clave para poder comprender un proceso y, en definitiva, poder, catalogarlo como una revolución o no? Bueno, podemos decir que se encuentra este factor en las particularidades que puede desarrollar el proceso y en la dinámica concreta del mismo. No así en patrones compartidos con otras experiencias exitosas. Se debe pensar en objetivos de los sujetos que están interviniendo en ese proceso y en los hechos reales, concretos, objetivos en que se desarrollan y las causas que tiene un movimiento. Porque son estos primeros lo que determinan la acción concreta, mientras que las segundas pueden tener muchos desenlaces. Entonces, uno pensando se podría empezar a preguntar, ¿qué hubiera sido de la Revolución de Mayo de 1810 si los actores hubieran tomado otras decisiones a pesar, las causas que hubieran determinado que el proceso debería haber terminado en una revolución? ¿O qué hubiera pasado si después de tomar la Bastilla o decapitar al rey, los franceses se hubieran elegido otro camino? Así los ejemplos los podemos multiplicar por cientos y se entraría en el oscuro terreno de la historia contrafáctica. Lo que sabemos es, en definitiva, que son los hechos concretos los que determinan la caracterización del proceso y no sus causas o factores que puedan tener en común o no con otros procesos. En esto es fundamental la visión que aporta el historiador argentino Fabián Harari en su libro La Contra, donde allí se hace referencia a cuánto dura una revolución y qué profundidad social debe contener un proceso para ser catalogado como tal. Para la primera cuestión se plantea que
la revolución no aparece de un día para el otro, una fecha, un mojón en la línea de tiempo, un momento insurreccional que funciona explicativamente como parteaguas, es parte del desenlace de una acumulación de años, de décadas, incluso siglos, en algunos casos, como vamos a ver en esta serie de podcasts. Por otro lado, este autor entiende que en la medida en que las clases sociales se relacionan entre sí y los sistemas económicos van entrando en tensión, es que una clase desbanca a otra de su lugar de poder. Así vemos a la burguesía eliminando a la nobleza y al proletariado eliminando a la burguesía y eliminándose a sí misma como clase. Harari entiende que el momento clave es cuando la clase social que encabeza la revolución deja de lado el reformismo y se aboca a la transformación de la sociedad según sus propios intereses como clase. En esta serie de podcasts nos interesa pensar a la revolución desde 3 puntos de vista diferentes. Primero, ¿a qué espacio político se asocia la idea de revolución hoy en día? Segundo, ¿qué implica en la práctica, una revolución? Y por último, la cuestión de la violencia. El concepto mismo en la actualidad parece estar asignado a una tendencia de izquierda. Toda revolución está asociada a este campo de pensamiento político y social. Sin embargo, una de las primeras revoluciones en colocarse a sí misma esta etiqueta fue la Revolución Francesa. Una revolución que fue llevada adelante por la burguesía de ese país. Luego en América vemos las revoluciones de independencia, encabezada por estos mismos sectores patricios, y será recién con la aparición del socialismo, el anarquismo, luego el marxismo, el comunismo, en que esta categoría va a ser resignificada. La Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, entre otras, van a tener un alto grado de composición obrera industrial y campesina, por lo tanto comenzará a relacionarse con las ideas de la izquierda y será reconocida como la vía más concreta de llegar al poder para estas masas desplazadas. Sin embargo, la derecha ha tomado también a la revolución como forma discursiva para avalar sus propias tomas de poder. Este es el caso, por ejemplo, del fascismo y el nazismo, se reconocían revolucionarios a sí mismos. Y también podemos, en el caso de Argentina, las revoluciones libertadora y la revolución argentina, que se dieron, en nuestro país, también llegaban ese nombre. Que no fueron más que golpes de Estado al orden democrático en favor de las clases sociales más altas, que habían perdido la hegemonía política de los estados nacionales. Entonces, en este sentido, la revolución tendió a ser una forma de nombrar la toma del poder lisa y llanamente, ¿no? En el siglo XX, por lo menos. Sin embargo, el término tiene una potencia y una particularidad que le es propia y que no podemos escapar de ella. Toda revolución supone un cambio radical de la sociedad y también de las relaciones sociales que en ese espacio se desarrollan. A partir de esto podemos ir pasando todas las experiencias que se llaman revolucionarias por este tamiz, los cuales nos permitirán identificar cuál es efectivamente una revolución y cuál no lo es. El último problema que nos interesa tocar es el de la violencia. Hay muchos libros que abordan este tema y solo se explica en la naturaleza del hombre. Al asumir una posición de poder, una facción de la sociedad intentará mantenerlo a toda costa con los mecanismos que sean necesarios, tanto democráticos como no democráticos. Esto es un problema que genera
la reacción de la facción opuesta que quiera llegar al poder, de la clase social que quiera llegar al poder. En este sentido, la violencia no es más que la vía por la cual se ejecutó el camino para lograr la hegemonía social, desplazando a una facción encumbrada por la facción subalterna o desplazada. Para concluir, esta serie de podcast buscará analizar diferentes experiencias revolucionarias teniendo en cuenta estos aspectos. Pensaremos entonces en qué clases sociales llevaron adelante el proceso, mediante qué medios lo hicieron y qué bases económicas fueron las determinantes para cada caso. Para cerrar este primer episodio de Huella de la Historia de la Revolución, los queremos invitar a contestar una pregunta en los comentarios. Teniendo en cuenta este capítulo y los testimonios de la historia, ¿qué opinión tienen de la violencia como vía para la transformación social? Abrimos la polémica y los invitamos a participar del debate. Pueden dejarnos también preguntas o comentarios para que los leamos en el próximo episodio. Suscríbete, compartí este capítulo y dejanos tu like para poder seguir recibiendo notificaciones de cada capítulo que vayamos estrenando. Te invitamos a seguirnos en Instagram como @huella de la historia y en Facebook como /huella de la historia OK. Así que bueno, habiendo pasado todos los chivos, nos despedimos hasta el próximo capítulo, que será sobre la Revolución Inglesa y la Revolución Industrial. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Hasta luego. Para este episodio usamos los textos de Fabián Harari, La Contra, Eric Hobsbawm, La Revolución, que se encuentra en el libro de Roy Porter, La Revolución en la Historia, y la introducción de Gustavo Guevara sobre las revoluciones latinoamericanas del siglo XX.